Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Qué bendición en esta mañana poder alabar, poder bendecir el nombre del Señor. Es una gran bendición, a pesar de no estar en el local, no estar en la iglesia juntos, unos en Barcelona, otros en Sabadell, otros en Francia, en Figueras, en diferentes lugares. Podemos juntos adorar y alabar al Señor. Antes de compartir la palabra, quiero agradecer a todos los hermanos, hermanas que han estado orando por mi persona. Pues como saben, la semana pasada no pude compartir la palabra que justo vamos a compartir ahora, si el Señor así lo permite. Pues como sabéis, estuve ingresado en el hospital, pero ya gracias al Señor me encuentro mucho mejor. Muchas gracias. Muy bien. Sin más, yo quiero ir a la palabra del Señor, al libro de Oseas. El título de esta predicación, Dios trata con nosotros en el desierto, o también sería otra posible título, o Atráeme en pos de ti. Quiero que vayamos juntos al libro de Oseas, capítulo número 2, versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. La versión Nuevo Lenguaje Actual dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana hemos disfrutado, hemos podido gozar, disfrutar tu presencia. Gracias por eso, hermana, que juntos hemos podido alabarte, adorarte. Yo quiero presentar mi vida delante, tienen a tu palabra, ya es bendita de por sí, pero yo que me ayudes, que me uses a hablar, toma el control de mi vida y respaldas tu palabra. Haznos bien, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el profeta Oseas, el libro de Oseas es un libro, un profeta algo a veces difícil de entender. Antes de entrar en la predicación, mirando el contexto, Dios le dice al profeta Oseas que se busque a una mujer prostituta. Hay algunos comentaristas, teólogos, que dicen que ella todavía no era prostituta, que sería después, y otros decían o dicen que era ya prostituta. El caso es que Dios sabía de una forma o de otra si ya lo era o si lo sería, que esa mujer llamada Gomer iba a adulterar, a fornicar, a prostituirse en contra de su esposo, el profeta Oseas. Es difícil de comprender que ahora veamos que Dios se acerca a su profeta, a su siervo, y le dice: oye, cásate con esta mujer prostituta y yo voy a tratar con ella y yo voy a hacer cosas que tal vez muchos no van a entender. Imaginaros el contexto. Los cristianos, o en ese sentido los del pueblo de Dios, judíos, israelitas, podían pensar cómo va a suceder eso. El mismo Oseas, no vemos en ningún momento que él argumente o que él se defienda diciendo: Señor, yo soy tu siervo, dame mejor otra mujer, dame mejor otra esposa que sea fiel. No, el profeta no dice nada, él se casa, de ella tiene 3 hijos y ahí comienza una situación difícil. Más adelante, ella lo abandona, se prostituye, incluso se prostituye y es esclava, y ahí podemos ver una situación triste, caótica, hasta el punto que el profeta tiene que pagar, que rescatarla para recuperarla. La burla general está sobre él y él paga, como dice Éxodo 21:32 o Levítico 27:4, paga 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Ese era el precio estipulado por una esclava. Hermanos, lo que Dios estaba tratando de dar a entender a Israel, que él, Dios, simbolizaba a Oseas,
y su esposa Gomer era el pueblo de Israel que se había corrompido. Ahora, Dios no deja ni un instante de amar a Israel. Oseas no deja ni un instante de amar a su esposa Gomer. Él, a pesar de todo lo que ella había hecho, a pesar de cómo ella se había comportado, la seguía amando. Y eso es lo mismo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, que aunque ellos fueran donde los Baales, donde otros dioses se prostituyeran, fornicaran, claudicaran de honrarle a él y honrasen a otros dioses, Dios la amaba con amor eterno. Hermanos, déjame decirte, lo vemos muy fuerte, vemos fuerte esta situación, como Oseas amaba a Gomer, su esposa, como Dios amaba a Israel a pesar de que Israel se prostituyera. Quiero decirte que muchas veces sucede lo mismo con nosotros cuando dejamos a Dios y pecamos. Cuando tomamos la decisión de abandonar a Dios y prostituirnos ante las pasiones, ante el pecado, ante otros dioses. Hoy, más que nunca, tenemos que respetar y amar a Dios, hermanos. Hermanos, Dios no había hecho nada malo. Israel se había prostituido. Oseas no había hecho nada malo, solamente alimentarla, cuidarla, protegerla. Y Gomer lo abandonó. ¿Qué ha hecho Dios en contra nuestra para que a veces claudiquemos y dejemos a Dios y busquemos otras cosas? Y ahí viene el versículo que hemos leído, que dice que Dios mismo, he aquí, yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No dice yo la obligaré a ir, no dice yo a la fuerza la llevaré al desierto, no. Vemos como Dios la iba a traer al desierto para allí amarla y que ella nuevamente se enamorara de él. Vemos el amor de Dios en muchas ocasiones a nosotros, atrayéndonos al desierto para que nuevamente nos volvamos a enamorar de Dios. ¿Qué es un desierto? Es sacarnos de la comodidad. Es que a veces vienen los problemas. Mira, Dios permite en nosotros pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Dios permite la prueba para sacar lo mejor. El diablo utiliza la tentación para sacar lo peor, pero Dios en ocasiones nos lleva al desierto para sacar lo mejor de nosotros. Mira, toda persona que quiera estar con Dios tarde o temprano será llevado por Él a los desiertos espirituales y allí habrá tal vez un tiempo de quebrantamiento, de humillación, pero también de una profunda enseñanza. En los desiertos donde los problemas, las crisis, la soledad, la incomprensión parece ser más que nunca más fuertes en la vida, pero cuando llegamos a esos lugares, ahí encontramos refugio en Dios. Quiero decirte en esta mañana que los desiertos es donde experimentamos en nuestro corazón la necesidad profunda del toque sobrenatural de Dios. El desierto es un lugar especial para ir a la presencia del Señor, para oír la voz de Dios. Hay un versículo que lo he preparado esta mañana, ni siquiera lo había preparado para poder poner el versículo en la pantalla, pero creo que es importante que lo leamos. Se encuentra en Juan 12:32, que nos dice de Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús se metió en un desierto, dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para atraernos en pos de Él. Hermano, hermana, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Amigo, amiga que nos escuchas, tal vez te has alejado del Señor. Tal vez estás pasando una situación, tal vez ya has conocido del Señor, tal vez ya has escuchado al Señor, pero tal vez te has alejado de Él. Hoy, más que nunca, necesitas acercarte
al Señor. Tal vez te estás pasando por momentos difíciles, por problemas, por pruebas, pero ahí es donde Dios está tratando contigo. Quiero hablar de algunas cosas que suceden solamente en el desierto. El desierto, según nos dice Éxodo 3:4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aquí podemos ver que en el desierto es donde en muchas ocasiones Dios nos llama a su servicio. Moisés había salido de Egipto, él pensaba que el pueblo, sus hermanos lo iban a reconocer y él tiene que huir porque se ha enfrentado en medio de una situación de dos israelitas y él había matado a un egipcio, y ahí le dicen, ¿qué? ¿Nos vas a matar o me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y ahí él tiene que huir, unos años pagando las cabras, las ovejas de su suegro, y en el desierto Dios lo llama a su servicio. Hermanos, a veces Dios nos tiene que tratar en el desierto para llamarnos en el desierto, para tener un llamado por Él. Ahí también en el desierto vemos y oímos a Dios. En el versículo 5 de Éxodo 3, versículo 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí también en el desierto vemos y oímos a Dios. En el desierto vemos y oímos a Dios. A veces estamos en medio de la ciudad, en medio de Egipto, y solamente escuchamos voces, ruidos, y Dios nos tiene que sacar al desierto para llamarnos, para escucharlo y para poder verlo. En el desierto también Dios nos capacita. Éxodo 4, en el versículo 1 hasta el 4, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y así extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. Ahí también Dios nos capacita. Ahí también Dios nos respalda en el desierto. Es verdad que a uno tal vez le gustaría estar en Cancún o en la Ribera Maya o tal vez ahí en cualquier otro lugar al lado de la playa con unas palmeras, pero Dios tiene que llevarnos al desierto. Lo que Oseas estaba diciendo, te atraeré. A veces el Señor tiene que atraernos al desierto para tratar con nosotros. En el desierto también se ve la gloria de Dios como en ningún otro lugar. Acuérdate que cuando Israel salía de Egipto, por la noche estaba esa columna de fuego y por el día una nube que los guardaba. Y como dice Éxodo 16:10, dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia ¿dónde? Hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. En el desierto vemos la gloria del Señor. En el desierto vemos la gloria de Dios. Ahí ya no tenemos tal vez recursos, ahí ya no tenemos capacidades para solucionar los problemas por nosotros mismos y ahí es donde podemos ver la gloria de Dios. Estás pasando por un desierto porque una cosa es que tú o que yo nos metamos voluntariamente en un desierto. Eso es una cosa. Y otra cosa es que Dios nos lleve al desierto. Porque hay gente que dice, no, estoy pasando por un desierto y solo tengo problemas, situaciones difíciles. Tal vez es que tú has dejado de obedecer a Dios, has desobedecido a Dios y te has metido en un desierto. Eso es una cosa. Y otra es que Dios nos atraiga, nos lleve al desierto. En el desierto Dios alimenta a su pueblo de una forma sobrenatural. El único lugar donde se ha comido el maná ha sido en el desierto. En ningún otro lugar las personas han gustado del desierto. Nos dice
Éxodo 16 en el versículo 32 hasta el 35. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, guardarlo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo di de comer, ¿dónde? En el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer del maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán. Impresionante. Allí no había Carrefour, allí no había Alcampo, allí no había Lidl, no había Mercadona. Sin embargo, Dios alimentó a su pueblo, no un día, no una semana, no un mes, no un año, 40 años lo sostuvo con maná. No te preocupes, si Dios te lleva al desierto, Él te va a alimentar, Él te va a proveer. Dice que el calzado y la ropa que llevaron no, porque ocupó de que realmente eso estuviese posible de utilizar como el primer día durante 40 años. Y es difícil de comprender, es un milagro absoluto ver cómo esos niños salen con 10, 12 años, tenían un pie un 38 y han pasado años y ya usan un 44, un 40, y su calzado ha crecido, su ropa ha crecido. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Donde nadie te puede socorrer, donde nadie nos puede proveer, Dios nos socorre y Dios nos provee. Podemos ver cómo también Elías es alimentado por una torta que le da un ángel en Primera de Reyes, en el capítulo número 19, en el versículo 4, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, a Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Impresionante. Vemos la mano poderosa de Dios, cómo a través del alimento que Él da, el profeta puede caminar durante 40 días y 40 noches. El profeta Elías puede caminar. Hermanos, aún Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y Marcos 1:12 y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Otra versión dice, de inmediato el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Hermanos, no fue una casualidad que Jesús se metiera en el desierto, no fue una casualidad que allí se encontró el diablo con Jesús para tentarlo, no. El Espíritu Santo lo guió, lo llevó, lo dirigió al desierto. Dice Lucas 4:14, que ahí el título de Lucas 4:14, Jesús comienza su ministerio. Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea, y se difundió por toda la tierra su fama de alrededor. Cuando Él volvió en el poder del Espíritu, regresó del desierto en el poder del Espíritu. No quieras ser usado, ser aprobado por Dios si primeramente Dios no nos lleva al desierto. Todo, tarde o temprano, hemos de pasar por el desierto. Volviendo a Oseas y Gomer, qué triste. El pueblo de Israel
prefirió adorar a otros dioses, dejar a Dios, al verdadero Dios. Qué triste es que algunos que han conocido del Señor, que algunos que han ido a la casa de Dios, que han leído, que han sentido su presencia, hoy han tomado la decisión de dejar a Dios y seguir a otros dioses. Y tú dirás, no, yo no adoro a nada porque yo sé que los ídolos no son dioses. No, no me estoy refiriendo a esos ídolos. Una pasión, un pecado, el amor al dinero, odio, resentimiento, rencor, vicios, ataduras, cualquier cosa puede alejarnos de nuestro Dios. Juan el Bautista fue un hombre que dice Lucas 1:80, que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu, pero ¿dónde estaba? En lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él se alejaba, él buscaba a Dios en lugares desiertos. A veces, hermanos, estamos rodeados de tanta gente que escuchamos tantas voces que no sabemos diferenciar la voz de Dios. Aléjate de esas compañías que no te acercan a Dios. Aléjate de esas personas que en lugar de ayudarte te están impidiendo escuchar la voz del Señor. Juan el Bautista se alejaba a lugares desiertos hasta que comenzó su ministerio, porque estaba en lugares desiertos, pero estaba Dios con él. Eso es lo que tiene que marcar nuestra vida. Y fíjate lo que dice, que en el desierto se predica y las almas se bautizaban, se convertían, se salvaban. Mateo 3, en el versículo 1 hasta el 3 dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentiros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Mateo 3, en el versículo 5 y 6 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, Juan el Bautista salía al desierto y ahí las multitudes salían. Nosotros, si estamos tratando de tener estrategias humanas, trataremos de buscar un local grande, céntrico. Si estamos en Barcelona, en el centro de Barcelona, si estamos en Figueras, trataríamos, si tenemos las posibilidades, de escoger el mejor lugar céntrico, donde pasen más gente. Juan el Bautista se iba a los lugares desérticos y las multitudes salían a buscar a Dios. Hermanos y hermanas, hoy más que nunca tenemos que entender que ahí las multitudes se convertían, se salvaban, se arrepentían. Hemos pasado unos meses de confinamiento, hemos pasado unos meses difíciles, mucha gente está con temores, con miedo. Algunos psicólogos dicen que hay personas que no quieren salir de sus hogares, de su confort, están con depresiones, han perdido seres queridos, han vivido situaciones difíciles. Y nosotros tenemos que ser luz para hablarles, para predicarles en medio de este desierto. Que podamos decir, mira, Jesús te ama, el Señor te ama, el Señor a pesar de esta situación te dice que Él está para ayudarte. El Señor te dice en medio de este desierto que Él está para restaurarte, para bendecirte. Acuérdate de José. José, cuando tuvo el sueño de lo que le iba a acontecer en el desierto, él no soñó lo que le iba a acontecer en el desierto. Él soñó que iba a estar ahí, en un lugar alto. ¿Y cómo comienza todo? En cisterna. Cuando él va donde sus hermanos para hablarles, para decirles lo que su padre le ha dicho, dice en Génesis 37:22, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él, por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Es decir, José llega donde sus hermanos porque su padre le ha dicho, ves, infórmame de cómo están tus hermanos, y ¿qué hacen? Lo quieren matar. Rubén intercede por él y lo mete en una cisterna en medio del desierto. Ahí
empiezan los planes, los propósitos de Dios sobre José, sobre el sueño que José había tenido. Quiero resumir. Dios nos guarda en medio del desierto. David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar. El motivo por el que Saúl lo quería matar era porque había vencido a Goliat. Era porque era una persona que luchaba, que Dios estaba con él, y esa envidia, esos celos, quiso matarlo. Y el Señor nos enseña en 1 de Samuel 23:14, y dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Si Dios te lleva al desierto, aunque nuestro enemigo nos busque para matarnos, para destruirnos, Dios nos cuidará, Dios nos guardará. Amigo, amiga, hermano, hermana, podíamos hablar mucho más del desierto. Oseas se casó con una mujer prostituta y simbólicamente lo que hemos dicho, Dios estaba diciendo que Israel se había prostituido. Qué triste, hermanos. Dios lo había salvado de Egipto. Dios los había cuidado. Dios los había protegido. Y ahora ellos preferían a los Baales, otros dioses, en lugar del amor de Dios. Y Dios dice, te atraeré al desierto, te atraeré al desierto, y allí haré que te enamores nuevamente de mí. Hermanos, Dios lo tiene todo. Dios tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que le adoran noche y día desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús vino, dejó el cielo para dar su vida por nosotros, para atraernos y salvarnos del pecado. Me dirijo a ti, varón, hombre, vuelve al Señor. Es el tiempo de volver al Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Miles de personas, cientos de miles de personas han muerto en el mundo entero. Ellos no se esperaban que esto iba a suceder y ha sucedido. Vuelve ante la presencia del Señor y arrepiéntete. Mujer que me estás escuchando, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Es el momento de acercarte, de regresarte nuevamente ante la presencia del Señor. Hermano y hermana que estás ahí manteniéndote, recuerda que si nos alejamos del Señor, estamos haciéndole sufrir, estamos ignorando lo que Él ha hecho por nosotros, estamos pisoteando su amor. Cuando venga la oportunidad, la tentación para pecar, acordémonos de quién nos rescató, de quién nos puso nombre, de quién nos hizo libre. Y eso va a ayudar para poder mantenernos. La conclusión de este mensaje es: no te metas en un desierto, porque a veces decimos, no, es que Dios me ha metido en este desierto, en estos problemas. No confundas tus desobediencias, no confundas tus errores, no confundas tus decisiones en las cuales te has metido en un desierto. En el desierto hay muchos espejismos. Yo he visto, conozco gente que dice, no, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, y lo que ellos dicen que Dios le ha mostrado y Dios le ha dicho es contrario a las Escrituras. Eso no es de Dios, eso es un espejismo, eso no viene de la parte de Dios. He escuchado gente que dice, no, Dios me ha mostrado que no me congregue en ninguna iglesia, que aquí en mi casa me tengo que quedar. La Biblia dice, no dejes de congregarte. He escuchado gente que ha dicho barbaridades porque está viendo espejismo y se están metiendo en desiertos en los cuales Dios no los ha llevado. Si Dios nos lleva al desierto, estaremos bendecidos. Si nosotros nos metemos en esos desiertos voluntariamente, las consecuencias serán tristes, dramáticas. La conclusión de este mensaje: si Dios nos lleva al desierto,
Permitámoslo para humillarnos, para reconocerlo, para enamorarnos de Él, para valorarlo. Pero no nos metamos en el desierto voluntariamente. Si nos metemos en el desierto porque Dios nos ha llevado, saldremos transformados, cambiados, renovados, preparados. Déjame orar por ti unos instantes en esta mañana. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Ahí donde estás, si Dios te ha hablado y puedes cerrar los ojos, yo quiero orar por ti. Padre, en esta mañana yo quiero orar por cada hermano, hermana, amigo, amiga que ha escuchado este mensaje, para que conforme la necesidad que tiene, sea hecho en su vida. Si hay personas que se han alejado de ti, se han metido en desierto voluntariamente, ignorando tu bendición, ten misericordia. Sácalos de ese desierto, restáuralos y ayúdales. También ruego por esos hermanos y hermanas que si tú nos has llevado a esos desiertos para tratarnos, para limpiarnos, para sacar lo mejor de nosotros, para que podamos ver tu provisión, tu protección, para que podamos ver tu gloria, ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti. Ayúdanos a no olvidarnos de donde tú nos sacaste, Señor. Extiende tu mano de poder ahí sobre mis hermanos, sobre mis hermanas. Tócalos, bendícelos. Mira a esos amigos, amigas que aún no te conocen. Bendícelos, restáuralos, sálvalos, Dios mío. Te damos gracias. Gracias por este culto. Gracias por los hermanos que han hecho posible que hagamos esta reunión online. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Os mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Sabadell, desde Barcelona. Que el Señor os bendiga mucho. De momento, ante la situación que estamos viviendo, aunque las normativas han cambiado, aunque están diciendo el 75% y en unos días el 100%, de momento en la iglesia, lo que son sábados y domingos, no los podemos hacer los cultos por el tema de que hay que dejar 1,5 metros de distancia delante, detrás y a los lados. Por eso vamos a seguir todavía online mientras que esta situación se regula. Que el Señor os bendiga grandemente. Ahí os dejamos con la intercesión y con los anuncios. Cuídense. Bendiciones. Que el Señor les bendiga.